Bueno, este es mi código para realizar el test de Bark. Lo primero para empezar el código fue que declaré mis variables, que son esta parte de acá. Entonces, declaré las primeras 16 variables ya que son 16 preguntas las que lleva este test y por lo tanto van a ser 16 respuestas. Las declaré como carácter ya que son letras las que va a responder el usuario. Estas otras 4 variables las declaré como entero, ya que es donde voy a ir contando o almacenando la cantidad de respuestas que me vaya dando el usuario. Entonces, este bool me va a servir para un ciclo while que está más adelante. Bueno, tengo aquí mis variables como ser para que no cause ningún conflicto. Entonces, la V va a representar el estilo de aprendizaje visual, la A el estilo auditivo, la R leer y escribir y por último la K que va a ser de kinestésico. Bueno, esto va a ser lo primero que va a ver el usuario, una bienvenida. Y aquí está de como que de qué trata el test. Seguidamente están las instrucciones para que el usuario sepa cómo responder y todo eso. Bueno, ahora es donde tengo mi do while, que es esto y esto. Entonces por eso yo declaré mi bandera como falsa. Porque eso quiere decir, que es lo que tengo acá, dice P1, si P1 no es igual a y P1 no es igual a B y P1 no es igual a C y P1 no es igual a D, porque son las 4 opciones que tiene el usuario. Solo puede responder una de esas 4. Pero ¿qué pasa si el usuario se equivoca e ingresa o escribe una opción que no es ninguna de estas 4? Entonces para eso me va a servir el do while, porque dice bandera es igual a falso. Entonces aquí es donde llamo yo a mi bandera, que es falsa. Y eso quiere decir que mientras todo esto, P1 no sea igual a, o sea que cuando esto sea verdadero, cuando sí ingresen una A, cuando sí ingresen una B, cuando sí ingresen una C o una D, entonces se rompe el ciclo y va a continuar a la siguiente pregunta. Pero ¿qué pasa si no ingresan ni una de estas? Entonces va a ser falso. Lo que quiere decir que se va a volver a repetir la pregunta y el usuario puede volver a ingresar una opción correcta. Y después está esta parte. En esta parte es donde yo voy a ir almacenando o contando mis respuestas. Es decir, acá tengo la opción D. La opción D tiene que ver con el estilo de aprendizaje visual. Entonces aquí lo que tengo es un if y porque dice si P1 es igual a D, como la D tiene que ver con el estilo de aprendizaje visual, entonces se le va a sumar una unidad a la variable B, a la variable V. De lo contrario, un else if, perdón, si el usuario no responde D, pues puede responder B. ¿Qué pasa con la opción B? Como la opción B tiene que ver con el estilo de aprendizaje auditivo, entonces se le va a sumar una unidad a la variable A. Entonces, ¿qué pasa si el usuario no responde D ni B? Entonces puede responder C. Hago la comparación de que si P1 es igual a C, si esto se cumple, se le va a sumar una unidad a la variable R, que es la que tiene que ver con leer y escribir, que es la opción C. Entonces, ¿qué pasa si no responde ninguna de las 3 anteriores? Pues puede responder A, que la opción A tiene que ver con el estilo de aprendizaje kinestésico. Entonces, si responde A, se le va a sumar una unidad a la variable K. ¿Y qué pasa si no responde ninguna de esas? Pues se le va a mostrar este mensaje de error, verifique su respuesta y se le va a volver, se cumple con el ciclo while y se le va a volver a hacer la pregunta para que pueda responder correctamente.
Entonces acá tenemos la segunda pregunta. Y pues básicamente se hace lo mismo. Se hace el ciclo while. Esto se hace con el fin de que el usuario no cometa errores, y si los comete, pues se le da otra opción, otra oportunidad. Y pues es lo mismo. Está aquí donde va a responder mi bandera. Esta opción para ir guardando, o más bien ir sumando las cantidades que me vayan respondiendo, porque si me responde A, en este caso la A tiene que ver con el estilo visual, entonces se le va a sumar una unidad a B. Aquí B, que tiene que ver con auditivo, se le va a sumar una unidad a la A, y así. Y pues básicamente eso es lo que se le va a hacer en las 16 preguntas. Y si nos damos cuenta, por acá hay un System CLS, que esto lo que va a hacer es, como por ejemplo, si el usuario va a ingresar una opción errónea, se le va a repetir la pregunta, pero le va a limpiar toda la pantalla para que quede más estético. Y pues básicamente se repite el mismo proceso, las mismas funciones y todo para las 16 preguntas. Y bueno, ahora cómo vamos a hacer para determinar a qué estilo pertenece el usuario. Bueno, en esta parte lo que hice, aquí voy a mostrar las variables, el valor de la variable B, A, R y K, que al final lo que voy a hacer acá, o sea, después de haber sumado todas estas, después de haber terminado las preguntas, entonces, como a lo largo de las 16 preguntas se le fue sumando un valor a cada variable, una unidad, entonces al final, acá es donde voy a mostrar en qué valor terminaron. Pero acá es donde dice, vamos a poner condiciones para determinar cuál es el método de aprendizaje del usuario. Entonces, lo que hice yo acá fue colocar un if, en donde voy a comparar que la B sea mayor a la A, a la R y a la K. ¿Esto por qué lo hago? Porque si la B es mayor a las otras tres, esto quiere decir que el estilo de aprendizaje del usuario va a ser visual, porque la B representa ese estilo de aprendizaje. Entonces hago la comparación de que la sumatoria de todas mis respuestas sea mayor a la de las otras. Entonces, si eso se cumple, va a ser visual. Pero ¿qué pasa? Que la A puede ser mayor. Entonces hago la comparación. Que A sea mayor a B, a R y a K. Si eso se cumple, eso quiere decir que como la A representa el estilo de aprendizaje auditivo, entonces el método de aprendizaje va a ser auditivo del usuario y se le va a mostrar tanto las características y las recomendaciones. Pero ¿qué pasa si no es ni V ni A? Puede que el usuario sea leer y escribir. Entonces hacemos la comparación de que R sea mayor a las otras tres. Y si eso se cumple, va a ser el método de aprendizaje del usuario, va a ser leer y escribir. Pero si no es ninguno de los anteriores tres, puede que el usuario sea kinestésico. Entonces, se hace la misma comparación de que K sea mayor a R y a V. Si eso se cumple, se le van a mostrar, eh, bueno, su resultado, ¿verdad? Y sus características y sus recomendaciones. Y pues aquí ya llegamos al final del test. Solo se le va a desplegar este mensaje de fin del test, que pase bonito día. Y pues ese sería todo mi código.